varios de los hechos que rodearon este episodio siguen siendo objeto de investigación. Muy afortunada la intervención en el externado ayer del señor presidente de la Corte Constitucional en el sentido de llamar la atención sobre muchos de esos detalles. ¿Dónde estaba la vigilancia del Palacio de Justicia? ¿Por qué la quitaron? ¿Por qué estaba debilitada? ¿Dónde está la responsabilidad de los que emprendieron esa acción terrorista contra la justicia? En fin, ya hablaremos con el presidente de la Corte Constitucional sobre ese particular. Pero hay un documento muy certero de lo que ocurrió y es el informe de la Comisión de la Verdad para el Holocausto del Palacio de Justicia. 489 páginas, fue elaborado entre 2005 y 2010 y reconstruyó los pormenores de esa dolorosa historia. Fue hecho con testimonios directos de los protagonistas, entre ellos del muy cuestionado presidente de la República, Belisario Betancur, quien contó por qué no le pasó el teléfono al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía. No le pasó durante la toma. José Andrés, ¿qué encontramos? Buenos días. Gustavo, buenos días para usted y para todos los oyentes de Caracol Radio. Accedimos a estas declaraciones del entonces presidente de la República, Belisario Betancur, en el Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia y del Derecho a la Vida. Pero antes de esas declaraciones, uno de los momentos que se quedó en la memoria de los colombianos fue cuando el magistrado Alfonso Reyes Echandía, a través de la radio, le pidió al presidente Betancur cese al fuego. Así sonó ese momento en Caracol Radio. ¿De quién habla? Presidente de la Corte. ¿Doctor Reyes? Sí. ¿Doctor Reyes? Sí. ¿Cómo sabemos que usted realmente es el doctor Alfonso Reyes? Yo soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está la situación, doctor Reyes? Males. Necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en varios pisos, en el cuarto piso, en varios de nuestros establecimientos, de nuestros despachos judiciales. Ellos están dispuestos a dialogar, traen una demanda concreta, pero si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos. Estamos en este momento siendo apuntados por las armas de unidades del M-19. La única forma de conversar con esta gente y de buscarle una salida honorable a esta situación. ¿En el cruce de disparos ha habido alguna persona herida? No lo sé porque estamos en un cuarto encerrados. ¿En qué cuarto están ustedes, magistrado? En el cuarto piso. Lo que importa, no importan los detalles, lo que importa es que finalmente den la orden aquí adentro de cesar el fuego. Ayúdennos a eso, que cese el fuego dentro del palacio. Por favor, inmediatamente. Era la voz de Yamid Amat, entonces director de Caracol Radio, entrevistando al entonces magistrado Alfonso Reyes Echandía. Y vamos al documento muy importante que tiene que ver con la respuesta a por qué Belisario no contestó. Sí, señor. El expresidente Belisario Betancur, en el año 2006, explicó ante la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia las razones por las cuales no le pasó al teléfono al entonces presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. Esto fue lo que dijo. Bueno, cuando el doctor Reyes Echandía quería hablar con el presidente consideró que no era oportuno agotar la instancia presidencial con un diálogo con el doctor Reyes Echandía que no era libre en ese momento, porque él mismo advertía que tenía una ametralladora sobre su cabeza y por consiguiente no era libre. Sin embargo, el diálogo se hizo con él a través del general Delgado Mayarino, que estaba ahí y que era amigo personal y profesional. El general Delgado Mayarino es abogado, y entonces el general Delgado Mayarino dialogó con el doctor Reyes Echandía y con el guerrillero que lo tenía apuntándole, que era Almarales u Otero, no preciso bien, y le repitió y le dijo el general Delgado Mayarino: el presidente dice que si ustedes se ponen las armas, liberan los rehenes, tendrán un juicio imparcial por jueces civiles. Y esto se hizo también a través de la Cruz Roja. A través de la Cruz Roja se intentó ese diálogo y fue recibido el representante doctor Martínez a bala.
Gustavo, el informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia concluyó que el presidente y sus ministros no recibían de parte del comandante de la operación militar, general Arias Cabrales, ni de sus superiores de este, la información puntual acerca de lo que sucedía en el Palacio, lo que generó un vacío de poder, dado que el presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos. Esta es la segunda parte de la declaración del presidente Belisario Betancur, que reposa en los archivos del Centro de Memoria del Holocausto del Palacio de Justicia. El presidente, según la Constitución, es comandante en jefe de las fuerzas militares, como ustedes lo saben. Pero digamos que hay una ambivalencia en esa investidura constitucional que tiene el presidente. Y uno de los puntos de esa investidura pone en cabeza del presidente la toma de decisiones de ir a tal parte, de Ramlito, de que 180 kilómetros despejamos para acuerdos humanitarios, etc. Otra investidura constitucional es la de que es el jefe militar, y entonces el presidente puede ponerse uniforme militar y botas y se va al campo de batalla. En la Constitución del 86 incluso se establecía que el vicepresidente asumía inmediatamente, porque el presidente se iba al campo de batalla. Y yo no ejercí esa segunda investidura, no me puse el uniforme ni las botas. ¿Por qué no lo hice? Pues porque no tengo conocimientos militares. Y entonces la Constitución establece que esa investidura se delega en las fuerzas militares y de policía. Y fue a esas fuerzas militares y de policía a las que les impartí esa instrucción. Pero un operativo militar es de tracto sucesivo, y el presidente, que no tenía entonces, no estaba ejerciendo la investidura de comandante de la operación, pero no es quien para seguir minuciosamente, instante por instante. Y entonces la orden no fue entren con tanques, sino restablezcan la Constitución en el Palacio de Justicia, garantizando la vida de los rehenes y aún de los guerrilleros. Gustavo, en agosto de 1982, cuando llegó al poder el presidente Belisario Betancur Cuartas, por primera vez en la historia del país se reconoció el carácter político y social del conflicto armado colombiano, y se decidió utilizar el diálogo como instrumento principal para buscar la reconciliación del país. Pero durante la toma del Palacio de Justicia se negó a dialogar. ¿Por qué? Esta fue la explicación. El magistrado, la actitud del presidente Betancur había sido, como les he comentado antes, siempre de diálogo. Había pagado ya unos precios políticos por el diálogo y el diálogo y el diálogo. Y esa actitud seguía siendo la del diálogo. Pero es que el M-19 entró no a un diálogo, sino a un operativo militar de toma del poder. Recuerden ustedes que las características mismas del asalto no daban pie para pensar que es que los que iban en esos vehículos iban en busca de un diálogo, porque entraron disparando y matando. Y entonces para el M-19 no era un diálogo lo que buscaban, era un operativo militar de toma de poder. Yo diría más, no era un operativo, era el operativo. Hemos sabido después, los documentos que yo no conocía, por un libro reciente de unos periodistas sobre algo así que el holocausto y el silencio. Unas declaraciones del doctor Petro, en las cuales es muy explícito sobre el propósito que llevaban. El propósito que llevaban era tomarse el poder y era suscitar una rebelión,
porque aquellos agentes subjetivos de la subversión estaban insatisfechos porque los agentes objetivos, el caldo de cultivo, no se venían cumpliendo, más o menos. Y entonces ellos llegaron fue a suscitar esa rebelión. El doctor Petro dice que es que en ese momento ellos percibían que estaban de moda y que entonces lo que se iba a producir era un levantamiento y que se iba a producir un levantamiento, con lo cual avanzarían ya como nuevo gobierno sobre el Palacio Presidencial. Si ustedes recuerdan, esa declaración del doctor Petro es muy explícita y es muy decidora. Entonces iban a eso, iban a la toma del poder, no iban a buscar un diálogo. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no con las decisiones que tomó Belisario Betancur, qué importante escuchar este documento de la propia voz, de viva voz, del presidente Belisario Betancur sobre lo que se vio en ese momento a propósito de ese asunto de que el M-19 no quería un diálogo, sino una toma violenta del poder. José Andrés, usted habló con el exmagistrado Nilson Pinilla, que fue presidente de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, y uno de los más relevantes integrantes de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. ¿Qué le dijo sobre la responsabilidad de la toma y si ya se supo toda la verdad, o para él, como para muchos de nosotros, todavía falta mucha tela por cortar? Gustavo, el exmagistrado Nilson Pinilla dijo a Caracol Radio que en la muerte y desaparición durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, 2 fueron los responsables, el M-19 y el Ejército Nacional. Empezaron a asesinar a los magistrados tanto de la sala penal como de la sala constitucional de la Corte. Ese fue el primer gran responsable del M-19, un grupo de asesinos que entraron matando al palacio. De una manera, recuerda que el 18 de octubre de 1985 salió en los medios de comunicación nacional descubierto un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Uh-huh. Y lo que es insólito, a pesar de haber salido esa información, se tomaron el Palacio de Justicia. ¿Eso cómo puede ocurrir? ¿Quién es el segundo responsable? El segundo, el cuerpo del ejército que destacaron especialmente para la mal llamada retoma, comandado por un teniente coronel Alfonso Plazas Vega, que entró al palacio con tanques de guerra que disparaban sus cañones contra las paredes internas del palacio, que eran de madera y de vidrio. Por supuesto, mataban a todo el que se encontraba allí. Eso fue una hecatombe. Antes de seguir con el doctor Nilson Pinilla, a propósito de lo que él dice y a propósito de lo que decía Belisario Betancur, importante recordar este audio que se ha revivido en los últimos días de una declaración en el canal Caracol del entonces político en ejercicio Gustavo Petro. Esto era lo que decía de la toma del palacio. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres y en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Pues muy discutible lo del genio y la genialidad en un episodio tan doloroso y tan triste que ante todo y cuando comenzó era un acto de terrorismo contra civiles indefensos. José Andrés. Sí, Gustavo, mire, pese al informe que tardó 5 años en construirse, dijo el exmagistrado Nilson Pinilla que es imposible saber toda la verdad de los hechos que rodearon la toma del Palacio de Justicia. No, eso es imposible. Lo que se hizo en la Comisión de la Verdad fue muy intenso, muy esforzado, completamente imparcial, objetivo. Se recibió declaración a más de 100 personas, estudiaron todos los medios de información que podían existir sobre eso, pero establecer una verdad completa 20 años tarde, eso es imposible. La verdad completa de lo que fue en las actuaciones del M-19 la puede tener el actual presidente
de la República, que por cierto estaba diciendo muchas mentiras en torno a lo que fue ese evento tan horroroso en la historia de Colombia. Y Belisario Betancur, que era el presidente de Colombia, dijo que iba a escribir un libro que lo publicaría, que sería publicado después de muerto, y nunca apareció el libro. Y por último, Gustavo, le preguntamos al exmagistrado Pinilla por las recientes afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien dijo hace unos días en su cuenta de la red social en X que los magistrados no fueron alcanzados por armas del grupo insurgente M-19, sino del ejército. El magistrado Nilson Pinilla lo calificó de mentirosillo. Eso es otra de las manifestaciones que se le salen a ese mentirosillo incorregible que es quien tenemos ahora de presidente. Evidentemente el gran responsable es el M-19, porque el M-19 sí entró al palacio, sí asesinó. Muchos de los magistrados debieron ser asesinados por el M-19 directamente, otros fueron muertos por toda la balacera del ejército. Hay un acontecimiento especial. Ya estaba terminando la toma el 7 de noviembre, y en un baño en el entrepiso del costado norte del palacio estaban refugiados los sobrevivientes del M-19 al mando de un sujeto Almarales y unos magistrados y empleados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Fueron permitidos en salir de allí por parte del M-19. Almarales primero dio permiso que salieran los heridos, segundo dio permiso que salieran las mujeres, y tercero dio permiso que saliera el que quisiera, menos el magistrado Manuel Gaona Cruz, que era el único sobreviviente de la sala constitucional de la Corte. Manuel Gaona Cruz en algún momento obtuvo la aparente aquiescencia de Almarales para salir, fue a salir en cuclillas con las manos sobre la cabeza como estaban haciendo, junto a un magistrado auxiliar de apellido Salom, y cuando iban bajando la escalera, por la espalda, un guerrillero del M-19 le disparó en la nuca y lo asesinó. Coincide perfectamente esta declaración de Nilson Pinilla, que además es fáctica, que está basada en hechos, con lo que nos dijo el hijo de Manuel Gaona Cruz, el profesor Gaona, en el sentido de que pudieron comprobar, incluso balísticamente, que su padre fue asesinado por el M-19 dentro del Palacio de Justicia. También accedimos, José Andrés, a testimonios de sobrevivientes. Reinaldo Arciniega, magistrado del Consejo de Estado y sobreviviente del Holocausto, quien fue liberado por el M-19 para hacer llegar un mensaje al gobierno. Carlos Betancur Jaramillo, presidente del Consejo de Estado, y que lo siguió siendo después de la reunión, las dos reuniones que a propósito les comentaremos más adelante, que dieron origen a la reconstrucción de la Corte Suprema de Justicia y a que pudiera seguir trabajando el Consejo de Estado después del Holocausto, José Andrés. Gustavo, el exmagistrado Carlos Betancur narró lo que sucedió al día siguiente de la toma, cuando todo estaba quemado y destruido. También contó cómo fue el crimen del magistrado Manuel Gaona. Al mediodía del jueves, ya con el edificio quemado, ya los únicos sobrevivientes estaban metidos en el baño, Horacio, que era un tipo profundamente católico y profundamente convencido, Horacio dijo: hombre, yo me sé la oración de la buena muerte, ¿por qué no la rezamos aquí en voz alta? Y todos protestaron. Entonces ahora pues, que en un momento de no, ¿cómo así? Bueno, el hecho fue que Horacio, como pudo, se arrodilló y la rezó. Más o menos a una hora más tarde, Horacio era muerto. Y Samuel, que estaba al lado de él, no murió. Entonces dispararon, dinamitaron, eso es cierto. Yo vi el hueco, lo vi, pero no lo vi una vez, lo vi 5 o 6 veces. El hueco que abrieron, dizque para rescatar a la gente. No, abrieron el boquete y dispararon hacia adentro. Obviamente, los sobrevivientes del M-19 pues, se empezaron a disparar también. Y en ese cruce de disparos, pues hombre, ahí sí es muy complicado decir quién mató a quién, pero la localización de Horacio
Otra cosa, dice Tapias que él vio cuando Amarales le puso a Gaona aquí la ametralladora y le disparó. Samuel dice, y a mí me gusta mucho el testimonio de Samuel, ¿por qué? Porque Samuel es ultragodo y militarista, es amigo de los militares. Y Samuel declaró que antes Amarales y los guerrilleros les ayudaron a sobrevivir. Y es lógico que lo hicieran, porque la guerrilla en ese momento sabía que la única posibilidad remota que tenía de salir con vida era protegiendo a los magistrados que estaban por ellos, no matándolos. A mí que no me digan que esperaban a fusilarlos, sabiendo que la única posibilidad, esta es una opinión, obviamente, que la única posibilidad que había de salir con vida era protegiendo a los magistrados que estaban allí. Hace rato no veía al magistrado Carlos Betancur. Lo conocí, gran señor, conocí a su familia, a su esposa Josefina, a sus hijos estudiaron conmigo, uno de sus hijos, además colega nuestro, Carlos Julio Betancur, un abrazo para esta familia, de un hombre impecable que cuenta la verdad tal como la oyó José Andrés. Sí, señor Gustavo, y también accedimos a la declaración que rindió el exmagistrado Reinaldo Arciniegas. Él contó que el 7 de noviembre en la mañana, cuando los guerrilleros del M-19 autorizaron su salida, el mensaje que él portaba tenía como destinatario del gobierno. Solicitaba la presencia de la Cruz Roja, de un periodista y de un delegado del gobierno. El mensaje relacionado con el periodista que envió Almarales era para qué concretamente, para que el periodista imparcial fuera donde ellos o hablar con ellos. Esa era la idea, que fuera a hablar con ellos, sí. ¿Con Almarales? Con Almarales, sí. Necesitamos un periodista imparcial y la Cruz Roja Internacional. Y una tercera cosa, queremos dialogar. Ese es el tercer mensaje. Eso aclara un poco las cosas. Ese de queremos dialogar era para dárselo a quién. Presumo que al presidente de la República, presumo. Pero ellos sabían que yo era para el primer piso, hablar con los militares que estaban en el primer piso. Queremos dialogar. Se me estaba olvidando. ¿Tuvo consecuencias, doctor Reinaldo, que usted le contara a la fuerza pública, a los oficiales que lo escucharon, en qué lugar estaban los rehenes? Claro, definitiva. Consecuencia definitiva, porque allá fue donde atacaron ellos. Ellos no sabían dónde estaban los rehenes. ¿Te atacaron cómo? Cuando rompieron la pared y comenzaron a disparar. Pero eso yo no lo vi, porque ya yo había salido. O sea que... Fue con causa, para decirlo de alguna manera. Fue ocasión para que hicieran eso. Para que dispararan contra el sitio y ya... Para que abrieran y dispararan, sí. Y... ¿respetando los rehenes? No, pero uno lo puede pensar las cosas después, ¿no? Después de sucedidas, los acontecimientos. Si yo no informo dónde están, pues los militares no hubieran podido llegar a ese lugar. Entonces el hecho de que yo hubiera informado a los militares que los rehenes estaban en un descanso entre la segunda y el tercer pisos, pues fue lo que los llevó a ellos a ir a ese lugar y a romper la pared y a disparar. Pero ese hecho no lo pude yo prever, ni lo presencié. Yo simplemente, espontáneamente, como ingenuamente, les dije, me preguntaban dónde es que están. Entonces, ellos creían que estaban en el tercer piso. No están en el tercer piso. Están entre el segundo y el tercer piso. Entonces, el haberles informado fue lo que motivó que ellos irrumpieran en ese lugar. El decreto legislativo 1917 del 86 autorizó la publicación del informe sobre los resultados de la investigación encomendada al Tribunal Especial de Instrucción Criminal. En ese documento oficial quedó registrado, y esto lo recalcó ayer el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, en el externado, lo recalcó en sus palabras durante un acto, quedó el registro de las amenazas que recibieron los magistrados de las altas cortes en esa época, que no fueron satisfactoriamente investigadas, porque después de que se reconstruye la corte no acaba el problema con el narcotráfico. Los magistrados de aquel entonces que se quedaron en la corte, los que sobrevivieron y los que aceptaron el reto,
de una plaza en la Corte tuvieron que soportar durante años esas presiones y esas amenazas de parte de los narcotraficantes. También, por supuesto, la tarea del Consejo de Estado en todo este asunto. Este es un especial muy importante y los testimonios inéditos de lo que fue la toma del Palacio de Justicia. José Andrés, ¿ya están en nuestra página? Sí, señor, en segundos están en la página de Caracol Radio. www.caracol.com.co. Hernando, muchas discusiones, podemos hacer foros, llevamos 40 años haciendo foros alrededor del papel del expresidente, después expresidente, en ese momento presidente Belisario Betancur. Lo único que uno podría decir, de cierto, es que hubo vacío de poder, que por bien o mal, por X o por Y, no tuvimos presidente de la República durante varias horas. Sí, Gustavo, y como se sigue ese excelente informe de José Andrés, Belisario Betancur era presidente, pero no ostentaba el mandato, no quiso ejercer el poder, una actitud ciertamente pasiva y omisiva, y que seguramente en un país serio habría acarreado responsabilidad política y judicial. Y voy a decir una cosa con toda la contundencia: Belisario Betancur fue un personaje al que le quedó grande la historia. Pero por supuesto, Gustavo, eso no le quita, en el marco de lo dicho, responsabilidad alguna al M-19, que como lo determinó esa Comisión de la Verdad de Pinilla, Gómez y Herrera, ciertamente sí acribilló magistrados, y que además habría operado como una red de Escobar para el bloqueo de la extradición. En eso también hay que poner toda la contundencia que se requiere. Ese acto entonces no es, como dice el presidente de la República, una genialidad. Fue, como más bien lo dijo ayer el doctor Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, un acto demencial. Pero ahora el presidente y otros pretenden blanquear la imagen de un acto terrorista, como lo calificó la justicia. Y con ello se vuelve, Gustavo, diría yo, a nuevamente despreciar la magistratura, antes tomándose el Palacio de Justicia, hoy mediante los insultos. Lo que lamentablemente queda en la retina de las víctimas, que tenemos que acompañar, los familiares, hijos de los magistrados, tanto los que murieron como los sobrevivientes, es que debemos seguir pidiendo perdón como sociedad por esas 28 horas de terror, ¿no? De un lado y de otro, en el cual hubo desmales. Y aquí no se puede exculpar a nadie de esa responsabilidad, porque si no, Gustavo, nunca cerraremos esas heridas de la historia. Oiga, me gusta esa frase, Hernando, que se manda a usted, que Belisario Betancur le quedó grande la historia, porque uno dice, bueno, en ese momento, en ese episodio, el hombre indudablemente perdió el control del país, indudablemente hubo un golpe de Estado que duró unas horas, todo eso ocurrió. Pero luego, ¿qué? Luego se guardó, se escondió allá en la poesía de Dalita Navarro, media Colombia aplaudiéndola que porque el presidente no se metía en política. No, qué pena, Belisario Betancur lo que fue un irresponsable con la historia que se llevó para la tumba un secreto enorme, gigante, que él tenía que haberle contado al país, para bien o para mal, para la historia, porque la historia se tiene que contar para que no se repita y porque el único que supo verdaderamente qué fue lo que ocurrió durante esas horas, en términos de su poder como presidente de Colombia, pues fue Belisario Betancur. Entonces, eso realmente muy irresponsable y muy doloroso para la historia de Colombia. El tipo, no, es que ahora yo me dedico a la poesía. No, ¿cuál poesía? Aquí hay un episodio que usted tenía que contar y el señor no lo contó. Pero además de eso, todo lo que usted dice y lo que hemos contado acá y lo que decía ahora Gustavo, los magistrados muertos, los empleados de la cafetería que salieron vivos, más de 11. ¿Qué pasó allí? El ejército dando bala a diestra y siniestra, los guerrilleros del M-19, hoy en día Petro, que hizo parte de ese grupo, es mandatario, tomándose el Palacio de Justicia. Todo eso fue horroroso, pero toda esa historia había que contarla. Y Belisario Betancur, por lo menos en su versión, se la llevó a la tumba.